Muy buenas tardes a todos. Ahora daremos paso al módulo 3, en el cual hablaremos de las neoplasias del esófago y estómago. En primer lugar, el doctor Miguel Morales Arámbula nos hablará acerca de la vigilancia endoscópica en esófago de Barrett. El doctor es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía gastrointestinal, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología en gastroenterología y endoscopía del aparato digestivo. Es miembro emérito de las asociaciones mexicanas de gastroenterología y de endoscopía gastrointestinal. Él es fellow de la American Gastroenterological Association. Es miembro de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. También es miembro de la American Neurogastroenterology and Motility Society. Él es expresidente de la Asociación de Gastroenterología del Estado de Jalisco, filial de la AMG, y labora en el Departamento de Gastroenterología y Endoscopía en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, el doctor Miguel Ángel Tanimoto Licona nos hablará acerca de las estrategias de detección de cáncer gástrico incipiente en México. El doctor Tanimoto tiene la especialidad en gastroenterología y endoscopía gastrointestinal. Actualmente es subdirector de servicios auxiliares y de diagnóstico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Esperemos que este módulo sea de su agrado. Muchas gracias a todos. Continuando con la reunión regional del centro, neoplasias digestivas en tiempo de pandemia. Agradecemos mucho al doctor José Bené Andrade García la presentación de nuestros dos primeros ponentes. Continuando con el programa, la doctora Sandra Concepción Solórzano Olmos nos presentará Helicobacter pylori y cáncer gástrico. La doctora Sandra Solórzano es de Guadalajara, Jalisco, médico gastroenterólogo y endoscopista. Actualmente práctica particular, egresada de la Universidad de Guadalajara, especialidad en Centro Médico Nacional de Occidente, ponente en cursos de gastroenterología locales, regionales y congresos nacionales, y participa en consensos de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología. Y es autor de capítulos en el libro de gastroenterología y es expresidenta de la Sociedad de Gastroenterología de Jalisco. Posteriormente, el doctor Ramón Isaías Carmona Sánchez presentará biopsia gástrica con metaplasia intestinal, vigilancia o tratamiento. El doctor Ramón Carmona es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, certificado en gastroenterología y endoscopía por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, práctica privada en San Luis Potosí, a quien agradecemos su presentación. Una vez terminadas las presentaciones, los esperamos en la reunión de preguntas y respuestas, la cual se hará en vivo, en la cual tenemos el honor de contar con nuestros 4 panelistas y el doctor Bené y un servidor como coordinadores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de iniciar, quiero agradecer a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los coordinadores del curso por su amable invitación para hablar un poco sobre la vigilancia endoscópica en el esófago de Barrett. Estos son mis conflictos de intereses y vamos a decir que el esófago de Barrett es el reemplazo parcial a partir de la unión esofagogástrica y de manera proximal del epitelio escamoso esofágico por un epitelio columnar metaplásico. La prevalencia del esófago de Barrett en la población general es de aproximadamente 1.5%, pero en individuos que tienen síntomas de reflujo crónicos puede subir hasta 15%. En México se han reportado prevalencias del 0.26% en un estudio de casos y controles y de 0.96%, o sea, 420 casos de más de 43,000 endoscopías en pacientes que fueron sometidos a endoscopía en el Instituto Nacional de la Nutrición entre el 2002 y 2012. La importancia del esófago de Barrett radica en que es una lesión precancerosa y que puede evolucionar hacia un adenocarcinoma del esófago. El riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago en un paciente con Barrett es de 0.1 a 0.5% por año. Por otro lado, el adenocarcinoma del esófago es la neoplasia esofágica maligna más común en países occidentales. Las tasas de incidencia se han incrementado de manera alarmante en los últimos
años, desde los años 90 hasta 7% por año, aunque en los últimos años el incremento ha disminuido un poco. Un diagnóstico temprano de adenocarcinoma de esófago puede mejorar la sobrevida y reducir la morbilidad. La sobrevida global es del menos del 15% a 5 años, pero si ven aquí, si lo diagnosticamos en forma temprana, la sobrevida a 5 años puede subir a más del 70%. Los factores de riesgo para adenocarcinoma de esófago son muy similares a los de Barrett. Son pacientes que tienen reflujo crónico, obesidad central, tabaquismo, hombres de raza blanca con hernia hiatal y de más de 50 años. La secuencia de la enfermedad, todos la conocemos, desde un individuo normal hasta el que tiene reflujo crónico y luego desarrolla erosiones esofágicas y luego desarrolla Barrett, displasia, cáncer temprano y después cáncer avanzado y se muere por cáncer. Conocer la secuencia de la enfermedad nos da la oportunidad de mejorar el diagnóstico temprano del esófago de Barrett y del adenocarcinoma esofágico mediante dos estrategias. Una se llama escrutinio y la otra se llama vigilancia. El escrutinio es hacer endoscopías o algún método de diagnóstico para diagnosticar Barrett en poblaciones de riesgo. Y una vez que se diagnostica el Barrett, va la vigilancia, que es detectar la displasia o el cáncer temprano para darle tratamiento y mejorar así la mortalidad. ¿A quién hay que hacer escrutinio de Barrett? Pues estos son algunas recomendaciones de diversas asociaciones médicas y vamos a leer algo sobre el Colegio de Gastroenterología de Estados Unidos, que es el del centro del 2016. Por ejemplo, hombres con reflujo de más de 5 años de evolución o que tengan síntomas más de una vez por semana y que tengan 2 o más factores de riesgo. Y los factores de riesgo son tener más de 50 años, obesidad central, que sean caucásicos, que fumen y que tengan familiares de primer grado con esófago de Barrett o con adenocarcinoma de esófago. ¿Cómo se hace el escrutinio? Sin lugar a dudas, el estándar de oro para escrutinio de Barrett es la endoscopía de luz blanca y tomar biopsias. Pero se han intentado, por ejemplo, otros en hacer endoscopía y citologías con cepillado que no han demostrado ser mejor que las biopsias. La endoscopía transnasal es muy útil y puede en algunos casos sustituir a la endoscopía de luz blanca porque tiene una sensibilidad muy alta y además se puede hacer sin sedación. Dentro de las tecnologías no endoscópicas, quizá la citoesponja es la que probablemente tenga un futuro promisorio. Se han hecho varios estudios en la Gran Bretaña. Recientemente en la DW se presentó un estudio muy interesante sobre la citoesponja, pero todavía no está abierto al público. Y los biomarcadores para Barrett, pues todavía son experimentales. Ya tenemos al paciente que tiene Barrett, ya lo diagnosticamos y lo metemos a un programa de vigilancia. ¿Cómo tiene que ser la vigilancia? Tiene que ser efectiva, que disminuya el mal pronóstico y que baje la morbimortalidad, segura, costo efectiva y dirigida solo a la población que se beneficie. Por ejemplo, en el Barrett no vale la pena hacer endoscopias a todo el mundo, a todos los que tengan reflujo, sino a los que tengan factores de riesgo, como ya vimos, para que sea costo efectivo. Los factores que determinan el riesgo de cáncer en Barrett pueden ser factores de riesgo del paciente, que son que fume y que sea hombre, y hay factores protectores. Por ejemplo, se ha demostrado que los que tomen aspirinas, antiinflamatorios, estatinas o inhibidores de bomba de protones baja el riesgo. De los hallazgos endoscópicos, los hallazgos que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer es que el paciente tenga displasia de bajo grado o que tenga un esófago de Barrett de segmento largo. La hernia hiatal no tiene ninguna asociación si tiene hernia hiatal grande o chiquita para que se produzca cáncer o no. Y los hallazgos a nivel tisular también son experimentales y hasta ahorita pues no son útiles en la clínica. Una endoscopía para un esófago de Barrett, tanto para diagnóstico como para vigilancia, tiene que hacer una endoscopía de alta calidad. Se hace con endoscopía de luz blanca, con equipos de alta definición, si es posible. Y el paciente tiene que estar sedado para que no esté arqueando y nos permita hacer una buena inspección. Hay que tener un buen tiempo de inspección en el esófago. Hay que hacer también en el estómago una retroflexión e inspeccionar muy bien el cardias. Si hay necesidad de hacer mucolítico y de hacer una limpieza adecuada del esófago, adelante. Y en los casos que se pueda hacer una tinción digital, por ejemplo con NBI, es una buena opción. Hay que tomar un número adecuado de biopsias de acuerdo al protocolo de Seattle. Hay que hacer el diagnóstico correcto de esófago de Barrett, o sea, el paciente tiene que tener epitelio columnar más metaplasia intestinal. Hay que describir la lesión de acuerdo a la clasificación de Praga, de acuerdo si es una lesión elevada o deprimida, polipoide, etc. Y hay que identificar lesiones de probable displasia o cáncer dentro del Barrett. Lo que no es Barrett es
una metaplasia intestinal del cardias. O sea, en el cardias puede haber metaplasia intestinal y puede ser normal. Que tengamos una línea Z irregular menor de 1 centímetro. Que el epitelio columnar no tenga metaplasia intestinal, excepto en la Gran Bretaña, donde así se define Barrett y no importa si tiene metaplasia intestinal o no. Son los criterios de Praga. Este es un ejemplo de un paciente que tiene un esófago de Barrett C2, o sea, circunferencial 2, máximo 5. Y este es el protocolo de Seattle para cómo tomar las biopsias. Si tenemos una lesión visible, primero hay que tomar biopsias de la lesión sospechosa y ponerla en un frasquito al patólogo separado y bien identificadas. Y si no hay una lesión visible, entonces toman biopsias aleatorias de los 4 cuadrantes, cada 1 o 2 centímetros, desde la parte más alta de la unión escamocolumnar hasta los pliegues gástricos proximales. Y hay que separar las biopsias en frascos separados, como ya dijimos, identificando cada nivel. El reporte endoscópico, cuando nosotros hacemos una endoscopía de Barrett, ¿qué debemos identificar y reportar? 1, la extensión de Barrett de acuerdo a los criterios de Praga, la ubicación en centímetros desde los incisivos tanto de la unión escamocolumnar como del primer pliegue gástrico proximal, como de la impresión del hiato. Si hay lesiones dentro del Barrett hay que identificar y poner el tamaño de la lesión, la apariencia macroscópica de la lesión de acuerdo a la clasificación de París. Si tiene una esofagitis erosiva hay que utilizar la clasificación de Los Ángeles y hay que documentar tanto con fotografías, tanto el Barrett como las lesiones. La estrategia a seguir en estos casos es que el diagnóstico de cualquier grado de displasia en Barrett va a requerir una confirmación por un patólogo experto gastrointestinal. Los pacientes que tienen lesiones visibles en Barrett, diagnosticados como displasia o cáncer temprano, deben remitirse a un centro con experiencia de Barrett, en un lugar donde se hagan endoscopías de alta calidad y se puedan hacer resecciones endoscópicas de la mucosa o disecciones de la submucosa. Todas las anormalidades visibles, independientemente del grado de displasia, se deben extraer mediante técnicas de resección endoscópica para hacer una estadificación histopatológica óptima. No es lo mismo tener toda la pieza de la lesión que tener una pequeña biopsia. En pacientes con esófago de Barrett sin displasia, la vigilancia todavía es controversial. Hay gente que dice que no es útil, hay gente que dice que sí, y no se ha demostrado hasta ahorita ser costo efectiva contra no vigilarlos, aunque sí hay alguna ventaja en cuanto a la progresión, a la detección oportuna de cáncer, pero el costo es muy alto. La progresión de esófago de Barrett sin displasia adenocarcinoma es de 0.06 a 0.12 por año, o sea, de 6 a 12 pacientes por cada 1000 van a desarrollar adenocarcinoma. Se ha encontrado que solo la mitad de los pacientes que se diagnostican con displasia de alto grado o adenocarcinoma tuvieron Barrett sin displasia previamente. O sea que no todos los casos de adenocarcinoma se desarrollan paso a paso desde un esófago de Barrett sin displasia a displasia de bajo grado o de alto grado y luego adenocarcinoma. Sin embargo, los pacientes que tienen adenocarcinoma detectado mediante vigilancia por Barrett han demostrado una mejor sobrevida comparados con los pacientes cuyo adenocarcinoma no se detectó mediante vigilancia por esófago de Barrett. Los pacientes que tienen una línea Z irregular o un epitelio columnar de menos de 1 centímetro no es Barrett y no se recomienda tomar biopsias o vigilancia endoscópica. Si el Barrett tiene entre 1 y 3 centímetros, la vigilancia debe ser cada 5 años. Para Barrett de entre 3 y 10 centímetros, el intervalo de vigilancia endoscópica debe ser de 3 años. Y los pacientes que tengan Barrett de más de 10 centímetros deberán remitirse a un centro de experiencia para endoscopías de vigilancia con alta calidad. Los pacientes con esperanza de vida limitada y edad avanzada, en algunas series muestran 75 años y en otros 80 años, depende de las morbilidades, deben ser dados de alta de la vigilancia endoscópica porque ya no es costo-beneficio. En los pacientes con Barrett con displasia indeterminada, esta deberá confirmarse si de veras tiene displasia o no por un segundo patólogo experto gastrointestinal. Hay que darle tratamiento médico antirreflujo con doble dosis de inhibidores de bomba de protones, hacer endoscopía en 6 meses y si la segunda endoscopía se demuestra como indeterminada y no como displasia de bajo grado, hay que continuar el protocolo igual que si tuviera Barrett sin displasia. Para los pacientes con displasia de bajo grado, el diagnóstico también tiene que ser confirmado por un segundo patólogo que sea experto gastrointestinal. La progresión de displasia de bajo grado a displasia de alto grado o adenocarcinoma es de 0.7 por año, o sea, 7 por cada 1000. La endoscopía a los 6 meses se debe hacer y si no hay displasia, la siguiente al año. Después de 2 endoscopías negativas, la vigilancia va a ser
como si tuviera esófago de Barrett sin displasia cada 3 o 5 años. Si en la segunda endoscopía persiste la displasia de bajo grado, entonces hay que hacer una ablación endoscópica y lo recomendado en este momento es hacerlo con radiofrecuencia. En los pacientes con displasia de alto grado, esto ya es un cáncer. Si se confirma por un segundo patólogo experto, hay que referir a un centro de excelencia para Barrett y hacer una segunda endoscopía. Eliminar en esa segunda endoscopía todas las lesiones visibles mediante resección endoscópica, ya sea resección endoscópica de la mucosa o disección endoscópica de la submucosa, para un adecuado análisis histopatológico. Pero si no hay lesiones visibles en esa segunda endoscopía, se toman biopsias de los 4 cuadrantes según el protocolo de Seattle. Si son negativas a displasia, se hace otra endoscopía a los 3 meses. Y si son positivas, hacer ablación endoscópica con radiofrecuencia. Y si al paciente se le hizo ablación endoscópica o resección de la mucosa, en casos de displasia de alto grado o de adenocarcinoma intramucoso, la vigilancia después de estos procedimientos debe hacerse cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo año y cada año a partir del tercer año. Y en pacientes con displasia de bajo grado que fueron sometidos a ablación endoscópica, hay que hacer una vigilancia endoscópica cada 6 meses el primer año, endoscopía cada año desde el segundo año. Si hay recurrencia de la metaplasia o de la displasia, vamos a seguir los protocolos de displasia o metaplasia que se llevaban antes de la ablación. En resumen, los factores de riesgo en pacientes con esófago de Barrett para desarrollar adenocarcinoma de esófago son edad avanzada, la longitud del esófago de Barrett, que tengan obesidad central y que fumen. Y los factores protectores son el uso de antiinflamatorios, aspirina, inhibidores de bomba de protones y estatinas. El riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago en pacientes con Barrett es pacientes sin displasia de 0.1 a 0.5 por año, con displasia de bajo grado 0.7 por año y displasia de alto grado 7% por año, aunque algunos reportes recientes mencionan que puede ser hasta del 19%. Y las endoscopías de vigilancia en pacientes con Barrett deben ser, si es un segmento corto sin displasia cada 5 años, segmento largo sin displasia cada 3 años, una displasia indefinida hay que darle inhibidores de bomba de protones y endoscopía cada 3 o 6 meses. Si la displasia de bajo grado se confirma, hay que hacer ablación endoscópica y endoscopía cada 12 meses. Si la displasia es de alto grado, hay que hacer una disección endoscópica y ablación del Barrett. Y los seguimientos post-ablación, si es displasia de bajo grado cada 6 meses inicialmente y si es de alto grado cada 3 meses. Finalmente, algo para la reflexión. Cuando a alguna persona le diagnostican esófago de Barrett, piensen que no solo le espera un tratamiento médico o quirúrgico y vigilancia endoscópica de por vida, sino también la incertidumbre de llegar a tener cáncer. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y al comité organizador su amable invitación para participar en la Regional Centro Modalidad Virtual. No tengo conflictos de interés concernientes a esta presentación. Como ustedes saben, el cáncer gástrico es una de las neoplasias más comunes en el mundo. Esta enfermedad es multifactorial, en donde tanto factores ambientales como genéticos pueden tener un impacto en su aparición y desarrollo. La tasa de incidencia aumenta con la edad y solo el 10% se detecta antes de los 45 años. Es en este grupo de jóvenes en donde se puede estudiar mejor el cáncer gástrico porque están menos expuestos a carcinógenos. Existen estrategias de prevención bien indicadas, como es el mejorar la dieta y el erradicar el Helicobacter pylori. Desafortunadamente en México, la única estrategia de detección es la detección endoscópica. Como saben, el cáncer gástrico es la quinta neoplasia más común en el mundo y es la tercera causa de muerte. Y esto corresponde a 800,000 defunciones al año, de acuerdo con Globocan en 2018. El profesor Villalobos y colaboradores en 2008 estudió la prevalencia del cáncer gástrico en 30 años en 4 instituciones de concentración de la Ciudad de México y en la gráfica se puede observar el decremento en la prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, existe un retraso en el diagnóstico, desde que aparecen los primeros síntomas y el paciente nota pérdida de peso o plenitud postprandial y después va a
el médico de primer contacto y aquí aparece el tiempo que corresponde al sistema de atención primaria. Este médico ya nota la primera evidencia clínica, que puede ser hematemesis o melena, solicita los primeros estudios y hace referencia al especialista, que corresponde al tiempo de intervalo del sistema de alta especialidad. En este corchete rojo pueden observar cómo el diagnóstico lleva un intervalo de tiempo muy prolongado, de tal manera que cuando se establece el diagnóstico y se inicia el tratamiento, este cáncer ya está muy avanzado. Hay diferencias regionales en cuanto a la incidencia y prevalencia. Así vemos que en Corea del Sur y en Japón la incidencia es de 50 por 100,000 habitantes y más de la mitad se diagnostican en etapa incipiente y solo menos del 20% se diagnostican en estadio avanzado. Al compararlo con México y países de Latinoamérica, la información epidemiológica desafortunadamente es incompleta. Menos del 5% de los casos se diagnostica en etapa incipiente y no hay un programa de detección oportuna. A pesar de esto, este grupo de epidemiólogos mexicanos estudiaron las causas de mortalidad por tipo de cáncer por 100,000 habitantes para este periodo de tiempo y, como pueden ver en la imagen, para los hombres después de próstata y pulmón, la tercera causa de mortalidad es cáncer gástrico, y para las mujeres después de cérvico-uterino y de mama. De acuerdo con la clasificación TNM, una lesión es incipiente cuando el tumor es intraepitelial y no hay invasión a lámina propia. Pero debido a que estos criterios eran muy estrictos, los japoneses desarrollaron los criterios extendidos en donde consideran ya a los tumores que invaden la lámina propia y hasta la submucosa. Es importante para el diagnóstico del cáncer incipiente la preparación previa y la limpieza adecuada de la mucosa. Preparamos en 1 litro de agua inyectable con 80 gotas de Spaven y 7 pastillas de lisomucil, una solución de la que se le dan 100 mililitros a beber al paciente antes del estudio para la limpieza inicial. Después el remanente se coloca en un recipiente que va conectado a una bomba de pedal y a un catéter que se fija al cuerpo del endoscopio, debido a que la Sociedad Americana de Endoscopía lanzó una alerta que esta solución puede cristalizarse y dañar la óptica del equipo. Por el canal de trabajo solo pasa agua que se inyecta con el water jet y así limpio con el water jet y la bomba de pedal una y otra vez la mucosa hasta que queda completamente limpia. Para el diagnóstico, los indicadores de calidad en endoscopía son muy importantes. La detección requiere de un entrenamiento minucioso y adecuado, y la diferenciación y la delineación, es decir, la caracterización de las lesiones, un tiempo adecuado de inspección y endoscopías de alta tecnología en donde tengan alta resolución y técnicas como cromotinción y cromoendoscopía digital como láser azul, NDI y iScan, entre otros. El pronóstico del cáncer incipiente depende del estadio al momento del diagnóstico. Y así vemos en la imagen de la izquierda una lesión plana en donde todavía es tributaria de tratamiento endoscópico, y en la imagen de la derecha una lesión ulcerada excavada en donde la profundidad ya denota un cáncer avanzado. De acuerdo a las clasificaciones de París y japonesa, las lesiones se dividen en 0,1 elevadas, 0,2 planas y 0,3 deprimidas. El riesgo de metástasis se puede encontrar si dividimos a la mucosa y a la submucosa en tercios. Si la lesión invade ya el segundo tercio de la submucosa, entonces tenemos un riesgo que puede ser mayor al 30% de invasión a ganglios linfáticos. El profesor Kenshi Yao y colaboradores estableció y diseñó una sistematización en donde se obtienen 22 imágenes al menos, que no son las más bonitas, pero sí las más informativas. Esta sistematización pretende que al final del estudio se revisen con un experto las imágenes para que en conjunto se puedan ver probablemente lesiones que pasaron desapercibidas. Así tenemos 12 imágenes en visión frontal. Al pasar el cardias, vemos en espiral la curvatura mayor, pared anterior, curvatura menor y pared posterior. Seguimos avanzando en espiral hacia el cuerpo medio con estas 4 imágenes hasta llegar al antro, y estas son las otras 4. Después, en retroflexión, elevamos la punta del endoscopio y tenemos 10 imágenes
vemos en la región prepilórica, pared anterior, curvatura menor y posterior, jalamos el endoscopio hacia el cuerpo medio del estómago y después llegamos al cardias y tenemos estas 4 imágenes de la circunferencia del cardias. También es importante para detectar lesiones la insuflación y el uso de CO2 de manera adecuada. Aquí vemos una lesión en donde la inadecuada insuflación tiene todos los pliegues hacia el centro en la región prepilórica y no permite ver adecuadamente toda la mucosa. Cuando insuflamos adecuadamente y se extienden los pliegues, entonces sí podemos ver aquí cómo estos confluyen hacia una lesión deprimida que se trata de un adenocarcinoma gástrico. Es importante también identificar la atrofia. Como ven en la imagen de la izquierda, el color rosa salmón y los pliegues de un paciente joven, y en la imagen de la derecha se ve una mucosa atrófica sin pliegues, con vasos submucosos muy visibles, y es en este paciente en donde la atrofia es extensa, en donde es más probable encontrar lesiones de cáncer incipiente. Las diferencias entre una lesión benigna y maligna se pueden encontrar más fácilmente si trazamos una cruz sobre la lesión y así vemos que la benigna es regular, simétrica, homogénea y bien demarcada, y la neoplasia es irregular, asimétrica, heterogénea y no bien demarcada. En cuanto a las técnicas de caracterización, la tinción con índigo carmín al 0.04% permite observar mejor la superficie y los bordes de la lesión, y al 0.2% el patrón de las criptas de los cuellos glandulares. No es necesario pintar toda la víscera. Como ven en esta imagen con luz blanco y con los usos horarios, en el ojo entrenado, si siguen el cursor, casi podemos delinear en dónde está la lesión. Ya una vez que se detecta la lesión, entonces sí se aplica el índigo carmín y vemos que es una lesión heterogénea de bordes irregulares que correspondió a un adenocarcinoma en etapa incipiente. La mejor biopsia depende del sitio, no del número de biopsias. Por eso el patólogo a veces cuando tomamos biopsias nos reporta reacción inflamatoria y no cáncer. Por eso es mejor ver los siguientes aspectos. La mucosa normal cubre la lesión y es mejor biopsiar de las depresiones. Las zonas eritematosas corresponden a tejido de regeneración, pero las zonas blancas dentro de los márgenes de la lesión es en donde podemos biopsiar con mayor exactitud las neoplasias. Las tecnologías para la caracterización incluyen la alta resolución, el láser azul, NBI, iScan y magnificación. Como ustedes saben, Olympus desarrolló la imagen de banda angosta, que usa un filtro azul para eliminar la luz verde y roja del ancho de banda de luz visible que va de 400 a 800 nanómetros, quita estas luces, y la angosta, la luz azul, que corresponde a 415 nanómetros, que es la banda el ancho de banda de la absorción de hemoglobina y permite ver con mejor claridad la microcapilaridad. ¿Cómo potenciar el NBI? Es importante que el endoscopista lea con cuidado los manuales del endoscopio y él pueda modificar los parámetros, no solamente pedirle al técnico de endoscopía que ponga los parámetros para que la imagen sea lo más adecuada. El endoscopista debe conocer que el nivel 1 es el más débil y el nivel 8, vean, hay más contraste y se ven mejor los márgenes de la lesión. Así, para maximizar el NBI con magnificación, vemos que el modo mejorado se pone en A8 y el modo de color en 1, y cuando aplicamos el NBI cambia a B8.1, que nos permite con un fondo café ver mejor las lesiones en esófago y estómago, y con un fondo verde ver mejor las lesiones en el colon. Fujifilm desarrolló también una tecnología similar, pero usando el espectro de luz de 2 LEDs, sin necesidad de un filtro óptico. Y aquí vemos 3 tipos de iluminación con diferentes distribuciones espectrales en luz blanca, láser azul brillante y láser azul. Vean en vivo, aquí se ven, y luego este es el LCI. Y vean cómo esto nos permite ver de manera más clara las zonas de atrofia en el estómago, que son muy importantes. El rosa intenso hacia el cuerpo y el rosa pálido hacia la región pepilórica indican con exactitud
Como ven en estas imágenes, en la de la izquierda se ve con luz blanca y no es fácil determinar la atrofia, no así con el LSI, en donde se ve muy claramente dónde se encuentra. Los microcapilares y el patrón mucoso son importantes, ya que la dilatación y tortuosidad solamente no indican cáncer, tampoco la tortuosidad, pero sí la dilatación con patrón aberrante y también la tortuosidad con patrón aberrante y la cruz asimétrica, como pueden ver aquí. En este paciente, los parches eritematosos no indican bien si se trata de una lesión, pero con láser azul sí podemos identificar bien las zonas de la lesión y vean aquí cómo podemos ya ver bien claros los márgenes de la lesión y se trataron de un adenocarcinoma en el antro de un paciente. Esta es la clasificación de los microcapilares y la microsuperficie de Kenshi-Yao, y esta lesión, aunque grotesca, tiene un patrón microvascular regular y uno de la microsuperficie irregular, pero conservado, y no es una lesión neoplásica, es un pólipo hiperplásico. Esta lesión plana, que no es grotesca, pero que sí tiene un patrón microvascular y de la microsuperficie aberrante e irregular, sí se trata de una neoplasia. Los mensajes para llevar a casa. Es necesario familiarizarse con los principios básicos para la detección de lesiones. Para realizar la disección submucosa solo se necesita una habilidad entrenada, no es gran cosa, pero sí es muy importante el diagnóstico adecuado, teniendo un conocimiento profundo para evitar procedimientos innecesarios y iatrogenias. A 57 años de iniciado en Japón los primeros esfuerzos para diagnóstico y tratamiento de cáncer incipiente, ya se ven los primeros frutos en Occidente. Las nuevas tecnologías requieren entrenamiento adecuado en el diagnóstico. En el futuro cercano se debe desarrollar un sistema de entrenamiento universal. Sin embargo, hoy en México no se tiene un programa de detección oportuna, porque solo así seremos capaces de reducir las muertes por cáncer gástrico. Estas son las primeras guías, el primer consenso mexicano que desarrollamos el año pasado para la detección y tratamiento de cáncer incipiente. Les recomiendo que las lean. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a los coordinadores de la reunión regional del centro por su invitación a este curso. En los siguientes minutos hablaremos sobre Helicobacter pylori y cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una de las neoplasias más frecuentes del aparato digestivo. Es la cuarta causa de cáncer a nivel mundial y la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. México se considera un país de riesgo intermedio a bajo. En nuestro país es la tercera causa de muerte por cáncer y en personas mayores de 20 años varones, no así en las mujeres. Es más frecuente entre 75 y 79 años. Hay mayor incidencia y mortalidad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca por diferencias regionales en nuestro país. La incidencia de adenocarcinoma gástrico ha disminuido en las últimas décadas en todo el mundo y también en México. México se considera un problema de salud pública por su alta mortalidad, ya que el cáncer se diagnostica frecuentemente cuando está avanzado y por el deterioro de la calidad de vida. Los tipos histopatológicos de adenocarcinoma gástrico, si recuerdan la clasificación de Lauren, son intestinal, difuso y formas mixtas. El tipo intestinal es el más frecuente en el 90% de los casos y se diagnostica en los individuos con mayor edad. El 5% de los casos de neoplasias gástricas son los linfomas gástricos no Hodgkin o linfoma tipo Malt. Desde los años 70, un patólogo, el doctor Correa Pelayo, describió los cambios histológicos ordenados en una secuencia establecida para tener cáncer gástrico. En esos años se sabía que era por inflamación crónica y se pensaba que mucho de esto era por el medio ambiente. Él describió que después de que iniciaba la inflamación, el paciente presentaba gastritis aguda, gastritis crónica, atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y finalmente cáncer. En los años 80, con el descubrimiento y descripción del Helicobacter pylori, se vio que dependiendo de la virulencia de esta bacteria,
El paciente podía presentar gastritis nootrófica o podía presentar gastritis nootrófica y úlcera o seguir toda la secuencia que se había descrito anteriormente hasta cáncer. Y esto por los factores de virulencia de la bacteria. Como recordarán, el Helicobacter pylori fue descrito en 1982 por los doctores Warren y Marshall, que incluso ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2005. Describieron un bacilo gram negativo microaerofílico en forma de espiral con flagelos unipolares. Como recordarán, el Helicobacter tiene muchas características que le permiten vivir en la mucosa gástrica. Por ejemplo, la ureasa, que al desdoblar la urea crea amonio y tiene un microambiente más alcalino para poder vivir mejor. Pero tiene catalasas, bucinasas y muchas enzimas que le ayudan a vivir en la cámara gástrica, pero sin embargo causan mucha inflamación. El Helicobacter tiene transmisión oral o fecal-oral y afecta aproximadamente a la mitad de la población mundial. Está relacionado a las malas condiciones socioeconómicas y de salud de los países. En México se han detectado anticuerpos IgG hasta del 80% de los mayores de 25 años. Además, en las áreas rurales de México y los países latinoamericanos se puede encontrar hasta el 85% de la población infectada por Helicobacter. Pero solo una minoría progresa a gastritis crónica atrófica, que recordarán es la pérdida de células parietales y principales que nos lleva a la reducción de la secreción de ácido. Comúnmente inicia en la infancia o en la niñez temprana, pero persiste en algunas personas como gastritis crónica. Solo el 20% van a desarrollar síntomas de la infección, aunque el 100% van a desarrollar histopatológicamente gastritis aguda. 17% úlcera gástrica, 4% complicaciones de la úlcera y solo 1% cáncer gástrico. La infección de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori se considera un factor de riesgo principal para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal y de los linfomas gástricos asociados a mucosa o maltomas. Hasta el 90% de los casos de adenocarcinoma gástrico distal son atribuibles a la infección por Helicobacter pylori. Y de los maltomas, hasta el 92% de los casos están infectados por Helicobacter pylori. Su erradicación se asocia a su regresión. Esto es, siempre y cuando sean de bajo grado y en estadios iniciales, porque si son de alto grado o estadios avanzados, estos ya requieren quimioterapia, radioterapia o cirugía. Desde 1994, el Helicobacter pylori se ha considerado un carcinógeno de tipo 1 por su asociación sólida con el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Pero en qué se basaron para decir que había una relación sólida? Bueno, la Agencia de Investigación de Cáncer Internacional junto con la OMS vieron que por diferentes análisis estaba muy relacionado. Hicieron análisis de los mecanismos de colonización, patogenicidad y prevalencia en países con alta incidencia de adenocarcinoma gástrico. Vieron el alto porcentaje de seropositividad en casos de gastritis, úlcera duodenal y úlcera gástrica. Analizaron múltiples casos de series de cáncer gástrico y estudios histopatológicos en los que vieron que el Helicobacter pylori era positivo hasta en el 83% de los casos. Estudiaron cohortes prospectivas con análisis combinado de razón de momios de Helicobacter y cáncer hasta en un 3.8. Estudiaron casos y controles en que vieron la asociación de Helicobacter con el desarrollo de lesiones premalignas, gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Y por último, en varios ensayos de terapia de erradicación vieron la reducción de incidencia de lesiones premalignas y cáncer gástrico. Esto todavía sigue vigente porque todavía hay muchos estudios que siguieron más adelante corroborando todos estos hallazgos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el proceso degenerativo de la mucosa gástrica? Pues la clave está en la inflamación. El Helicobacter, al llegar a la superficie de las células, causa mucha inflamación, como veremos más adelante por qué. Conduce a destrucción de las glándulas gástricas y esto nos lleva a atrofia, hiperplasia y finalmente al reemplazo con epitelio de tipo intestinal o metaplasia intestinal. Si la inflamación por Helicobacter continúa, vamos a tener progresión a displasia. También la apoptosis y la proliferación celular están aumentadas en las lesiones precancerosas por infección por Helicobacter. Y finalmente, la desregulación de los genes que controlan la proliferación celular, pues nos puede llevar al desarrollo de cáncer. El Helicobacter promueve la transición de metaplasia intestinal no solo del antro, que es donde inicialmente va a encontrarse, sino incluso hasta el cuerpo, dependiendo de la virulencia de la bacteria.
¿Y por qué esta diferencia? Bueno, porque el Helicobacter tiene diferencias genéticas, estructurales y moleculares. Algo muy importante es la isla de patogenicidad, que es la que le da la diferencia de virulencia, donde se encuentra el gen CAG-A. Esta variación genética en los factores de virulencia incluyen la citotoxina vaculante o VAC-A y la asociada al antígeno A o CAG-A, que esta incluso se considera una oncoproteína y que inducen mucha inflamación. La bacteria además tiene plasticidad genómica, capacidad de adaptación, modula la reacción de la respuesta del sistema inmune del huésped. Y además se han visto variaciones en las cepas a nivel mundial. Por ejemplo, en Asia Oriental, la cepa más frecuente es la 9810, en la que se detectó mayor frecuencia positiva de VAC-A y CAG-A y el desarrollo final de cáncer gástrico. La cepa B128 es más frecuente en Europa y ahí desarrolla úlcera duodenal. También hay estudios en México que han demostrado que las cepas del noreste del país son menos virulentas que las del centro del país por variaciones alélicas del VAC-A. Sin embargo, el mecanismo exacto de carcinogénesis gástrica no está bien establecido. Se sabe que el Helicobacter causa incremento de la proliferación celular y daña el DNA. Esto causa activación y migración de neutrófilos al tejido gástrico y por la inflamación favorecen la producción de óxido nítrico, metabolito superóxido y iones hidroxilo. Esto origina mutación y transformación de células malignas gástricas. También reduce la secreción gástrica y factores protectores que finalmente nos van a dar el desarrollo de cáncer. Hasta en el 50% de los tumores gástricos están suprimidos los genes antiapoptosis. Otra hipótesis, y que esto aunado a la anterior, es la migración de las células de médula ósea, que se diferencian en células gástricas en presencia de Helicobacter. Esto es, si el Helicobacter dañó ya muchas células, entonces trata de corregir el cuerpo esta falta de células con la migración de células de la médula ósea. Obviamente, esto pasa más con las cepas que dan mayor daño epitelial, las que dijimos positivas a CAG-A y VAC-A. Esto también a través de la mayor inflamación de la mucosa por la producción de interleucina 8 por las células del huésped y ciertos polimorfismos de interleucina 1 beta y otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral que inducen atrofia de la mucosa gástrica e hipocloridria. Además, hay factores nutricionales como dietas bajas en vitaminas y antioxidantes que aunado al Helicobacter favorecen la conversión de gastritis crónica activa a cáncer gástrico. La etiología, como vemos, es multifactorial y no solo por la infección del Helicobacter. Hay muchos factores y eventos detectados en la patogénica carcinogénesis asociada al Helicobacter pylori. Hay factores involucrados desde la colonización de la mucosa gástrica, como les había dicho, la actividad de ureasa que induce a hipocloridria, adhesinas que ayudan al Helicobacter a quedarse ahí en el moco del estómago, pero que también son inflamatorias, y las proteínas citotóxicas. Factores involucrados en la inflamación de la mucosa gástrica, como dijimos, las interleucinas. Factores involucrados en la transformación maligna de células epiteliales, como las proteínas antiapoptosis. Factores involucrados en la etapa temprana del cáncer gástrico, con mutación de proteína P53 o incluso aumento de la actividad de la telomerasa. Y por último, factores involucrados incluso en etapas avanzadas de cáncer, como la amplificación de los factores angiogénicos. Esto nos da tumores más invasores y con metástasis. Como recordarán, dijimos que el tratamiento de erradicación por Helicobacter pylori disminuye la incidencia de cáncer gástrico independientemente de si hay metaplasia intestinal o no, al compararlo con placebo. Estos estudios han demostrado una disminución del riesgo relativo hasta 32%. Sin embargo, si lo vemos desde el otro punto de vista, el 68% de las lesiones van a avanzar. Y esto es porque cuando las lesiones precancerosas ya tienen alteraciones moleculares, estas ya no van a revertir con el tratamiento de erradicación. Y esto se le ha llamado el punto de no retorno. Así es de que ahora se propugna porque la erradicación sea temprana para que sea más efectiva para inhibir la progresión a cáncer gástrico o metaplasia intestinal. Como dijimos, en los años 70 ya se había visto que había factores en el medio ambiente que aumentan el riesgo de cáncer. Estos siguen vigentes: tabaquismo, consumo de alcohol, las dietas y consumo de carne procesada y con alta grasa saturada,
nitrosaminas, la infección por Epstein-Barr, que se ha visto hasta en un 10% de los cánceres gástricos, el consumo elevado de sal, vegetales encurtidos y algo muy importante en México, la capsaicina a dosis altas. Aunque la capsaicina a dosis baja se considera protector, así como el consumo alto de frutas y verduras. ¿Y qué hay con los defectos genéticos del huésped? Bueno, en un 10% de los casos de adenocarcinoma se dice que son defectos del huésped. Sin embargo, este porcentaje pudiera ser menor. ¿Por qué? Bueno, porque las familias tienen la misma dieta y esto pudiera incidir en la frecuencia de cáncer y no tanto los genes. Sin embargo, sabemos que todos los cánceres son el resultado de múltiples mutaciones y son el resultado de la interacción con el medio ambiente. Así es de que cuando pensemos en cáncer gástrico, debemos recordar que se debe a la inflamación severa, pero por los polimorfismos del Helicobacter, las diferencias y polimorfismos del huésped y su interacción con el medio ambiente. Por último, y como mensajes para llevar a casa, tenemos que el adenocarcinoma gástrico es un problema de salud pública en México, porque la mayoría de las veces todavía su diagnóstico es tardío. El Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1 y la infección de la mucosa gástrica por Helicobacter se considera el factor de riesgo principal para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal hasta en un 90%. Y de linfomas gástricos o MALT, que encontramos Helicobacter pylori hasta en el 92%. La erradicación temprana de la infección por Helicobacter se asocia a baja progresión e incluso regresión de las lesiones premalignas. La causa del adenocarcinoma gástrico sigue siendo multifactorial y no totalmente conocido. La colonización por Helicobacter pylori y su papel al causar cáncer gástrico es un ejemplo de la compleja relación entre las células humanas y los microbios y su medio ambiente. Por su atención, gracias. Mi agradecimiento a los organizadores del curso y a la mesa directiva por la invitación para participar en esta reunión regional centro. En los siguientes minutos trataré de contestar la pregunta que me plantearon en el supuesto de un paciente con biopsia gástrica con metaplasia intestinal, si debemos vigilarlo o tratarlo. No tengo conflictos de interés en relación a esta ponencia y comenzaremos con algunos antecedentes y definiciones. Si bien es cierto que la tendencia en la incidencia de cáncer gástrico a nivel mundial se ha reducido en forma paulatina, en México el cáncer gástrico es el tumor más frecuente después del cáncer colorectal y a nivel mundial es la tercera causa de muerte por cáncer asociado a infecciones. La metaplasia intestinal gástrica es una lesión premaligna intermedia en la cascada propuesta por Correa en los años 70, donde el fenómeno comenzaba con gastritis crónica, avanzaba a atrofia, metaplasia, displasia y finalizaba en carcinoma. Sin embargo, aunque el riesgo de cáncer gástrico aumenta en pacientes con metaplasia intestinal, se sabe que el riesgo absoluto es modesto y es posible que algunos subgrupos específicos de pacientes con esta lesión puedan tener un mayor riesgo de progresión. Desde el punto de vista histopatológico, la metaplasia se define como el cambio reversible de un tipo celular diferenciado a otro, lo que implica adaptación al estímulo. En el concepto de la metaplasia intestinal están involucrados tres factores básicos. Hablamos de una región de tejido diferente, localizada en un sitio erróneo. El desarrollo de esta lesión es en etapa postnatal, no durante el periodo embrionario, y el desarrollo en un sitio erróneo ocurre ahí y no emigra de otro lugar. La metaplasia intestinal gástrica se define como el reemplazo del epitelio superficial, foveolar y glandular en la mucosa oxíntica o antral por epitelio intestinal. Y existen diversas clasificaciones para la metaplasia intestinal gástrica. Algunas se basan en la extensión topográfica, puede ser limitada cuando solamente abarca antro e incisura angular o extensa cuando abarca también el cuerpo. Se pueden basar en el subtipo histológico, completa cuando hay presencia de células de Goblet o incompleta cuando hay cambios epiteliales similares a los que observamos en colon. Hay algunas clasificaciones que se basan en la expresión de la mucina, pero posiblemente el sistema de clasificación más robusto se basa en la actualización del sistema de Sidney, los sistemas operativos para la evaluación de la gastritis atrófica, el conocido como OLGA,
y el sistema para la evaluación de la metaplasia intestinal, conocida como OLGIM, se utilizan para evaluar la gravedad y extensión de estas lesiones, y en su grado 3 y 4 son los más avanzados. Han cobrado cada vez más relevancia, inicialmente hechos para la investigación, actualmente llevados al área clínica. Respecto a incidencia y prevalencia de la metaplasia intestinal, debemos decir que a nivel mundial la prevalencia e incidencia de esta lesión en población general se desconoce, y esto se debe a que, al ser una lesión asintomática, tendríamos que hacer estudios de escrutinio invasivos en grandes grupos poblacionales para conocer estos datos. Esto es caro, es riesgoso y no se ha hecho en realidad. Las estimaciones de la prevalencia global de metaplasia intestinal varían ampliamente y van a la par de la incidencia de cáncer gástrico, de tal manera que en las regiones de alta incidencia de cáncer gástrico la prevalencia varía del 19 al 24%, y en las regiones de baja incidencia la prevalencia de metaplasia es alrededor del 5%. Se sabe que la prevalencia de metaplasia intestinal aumenta con la edad. También se sabe que es mayor en áreas con alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori, en hombres y en fumadores. ¿Qué sabemos al respecto de prevalencia en México? Contamos realmente con pocos estudios. Les presento aquí el trabajo del doctor Moore en Chiapas hace casi 20 años, donde se analizaron biopsias de 281 pacientes, encontrando en 2 de cada 3 atrofia, la mitad de ellos con metaplasia intestinal y 13% de los casos con displasia. En un estudio más reciente realizado por investigadores del Centro Médico Nacional La Raza, en el que estudiaron 322 pacientes consecutivos con dispepsia mediante el protocolo de biopsias de Sydney, estos investigadores encontraron que el 22% tenía atrofia, 69% de ellos tuvieron metaplasia intestinal, afortunadamente muy pocos, menos del 3% en estadio 3, ninguno en estadio 4, y tampoco encontraron casos de displasia de alto grado ni carcinoma intramucoso. ¿Cuál es el riesgo de cáncer en los sujetos de metaplasia intestinal? Se cree que los pacientes con metaplasia intestinal deben tener un riesgo mayor de cáncer gástrico, pero sabemos que el riesgo absoluto parece ser bajo en áreas de baja incidencia de esta neoplasia. Para la magnitud del problema que representa el cáncer, hay relativamente pocos estudios que hayan evaluado la tasa de progresión de cáncer gástrico en pacientes con metaplasia intestinal, y las estimaciones han variado ampliamente. Estas variaciones son más notorias en estudios pequeños. Como ejemplo, les presento este trabajo de 140 pacientes incluidos con displasia, atrofia o metaplasia, en el que se hicieron a lo largo del tiempo endoscopías seriadas, encontrando que en el 37% de los casos a lo largo del tiempo la gravedad de la lesión terminaba siendo menor que la basal, y solamente en el 6% la gravedad de la lesión terminaba siendo mayor que la basal. Los investigadores documentaron que las lesiones retrocedieron en lo que respecta a metaplasia intestinal en un 27%, en un 44% con respecto a gastritis atrófica y en prácticamente todos los pacientes con displasia de bajo grado. Una revisión sistemática avalada por la Asociación Americana de Gastroenterología, que incluyó 9 estudios de cohorte en pacientes con metaplasia intestinal, encontró que la incidencia de cáncer gástrico varió ampliamente de 0.38 a 17 casos por 100,000 personas por año. Y esto se debe a la gran heterogeneidad y a la diversa calidad de los estudios. En las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología publicadas el año pasado, después de la revisión que se hizo de la literatura al respecto, se encontró que los pacientes con metaplasia intestinal, la incidencia acumulada de cáncer gástrico a los 3, 5 y 10 años fue de 0.4, 1.1 y 1.6 respectivamente, menor a la proyectada por los investigadores en un inicio. De tal forma que el riesgo de cáncer gástrico parece ser mayor en sujetos con características específicas, y se ha determinado que los pacientes con metaplasia intestinal incompleta tienen un riesgo 3 veces mayor de padecer cáncer gástrico en comparación con los controles. Los sujetos con metaplasia intestinal extensa, el riesgo se duplica, y en aquellos con familia de primer grado con cáncer gástrico, el riesgo se incrementa de 4 a 5 veces por encima de los controles. Cuando revisen la literatura, los que estén interesados en el tema y vean estudios realizados en países desarrollados, van a ver el énfasis que se le pone a los inmigrantes que provienen de áreas de alta incidencia y prevalencia de cáncer gástrico. Y lo que se ha observado con estas personas es que, aun cuando vivan ya mucho tiempo en el país que los acogió, mantienen ese riesgo elevado de cáncer gástrico, posiblemente por razones propias del sujeto.
Si bien hay incertidumbre en relación al papel del tabaco, el consumo del alcohol, la anemia perniciosa, la gastritis autoinmune y la infección por Helicobacter pylori como factores de riesgo para cáncer gástrico, muchos de estos factores se contemplan al momento del manejo, como veremos un poco más adelante. ¿Qué hay respecto al diagnóstico? Debemos reconocer que la metaplasia intestinal no causa síntomas específicos y a menudo se encuentra de manera incidental durante una endoscopia digestiva alta hecha en sujetos con dispepsia. Algunos expertos consideran que la metaplasia intestinal se asocia a hipocloridia y por lo tanto podría resultar en sobrepoblación bacteriana con la consecuente distensión, malestar abdominal, gas y diarrea que caracteriza a estos enfermos, muy similar a lo que ocurre con aquellos sujetos que toman crónicamente inhibidores de la acidez, como los inhibidores de la bomba de protones. Desafortunadamente, estos datos son tan inespecíficos que es difícil aterrizarlos en la práctica clínica. Quizá el mensaje más importante es que, como muchas otras lesiones premalignas, la debemos sospechar en la endoscopía, pero siempre confirmarla por biopsia. Sospechamos la presencia de metaplasia cuando observamos estas lesiones blanco, nacaradas, grisáceas, elevadas, rodeadas de mucosa eritematosa que abarcan antro, incisura y en ocasiones cuerpo. Pero debemos reconocer que la endoscopía con luz blanca convencional tiene muy pobre correlación con la histología y hay evidencia sobrada del mejor rendimiento de las técnicas de imagen endoscópica mejorada, principalmente alta resolución, cromotinción convencional o digital, magnificación y algunas otras técnicas. Pero también debemos reconocer que necesita capacitación adecuada para la implementación de estos recursos que consumen más tiempo y que la disponibilidad en muchos centros es limitada. Por lo que desde mi punto de vista, lo que estamos todos obligados a hacer es una endoscopía de calidad. ¿En qué consiste? Pues tomarnos nuestro tiempo para hacer un examen adecuado, recordar la regla de los 7 minutos para establecer al menos un mínimo de tiempo de observación adecuada, establecer también una preparación previa con limpieza de la mucosa, que eso está al alcance de todos, insuflar suficientemente los segmentos del estómago, hacer una documentación gráfica de las lesiones y el mapa de las biopsias utilizando el protocolo de Sydney actualizado, que como saben requiere 5 biopsias, 2 de la curvatura menor, una de ellas al menos 3 centímetros cercana al píloro, 2 de la curvatura mayor y una de la incisura angularis como mínimo. Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué debemos evaluar después de él? Básicamente nos interesa determinar la presencia de factores de alto riesgo y determinar la presencia de infección por Helicobacter pylori. Los factores de alto riesgo ya los discutimos: familiar de primer grado de cáncer gástrico, metaplasia intestinal incompleta, extensa o del cuerpo y sujetos provenientes de zonas de alta incidencia de cáncer gástrico. Con respecto a la infección por Helicobacter pylori, inicialmente lo buscamos mediante la propia evaluación histológica. En las mismas biopsias donde encontramos metaplasia, buscamos la bacteria. Pero algunos expertos recomiendan hacer serología si la histología es negativa para Helicobacter pylori, recordando que la densidad bacteriana en estas zonas de lesiones premalignas se disminuye de manera muy importante, a tal punto que se llega a recomendar que cualquier paciente con serología positiva, sin una historia confiable de haber sido tratado por Helicobacter pylori, debe recibir tratamiento incluso si las biopsias son negativas. ¿Qué hay respecto a tratamiento y vigilancia? Si bien el peso de estos factores de riesgo no está claramente establecido, recomendar a los pacientes no fumar, moderar el consumo de alcohol y erradicar Helicobacter pylori, ya que sabemos que aunque no revierte la metaplasia intestinal, sí parece retrasar la progresión a cáncer. Y si bien es cierto, la metaplasia por sí misma no tiene un tratamiento específico, en los últimos años han cobrado especial importancia técnicas endoscópicas como la resección endoscópica. Les presento este trabajo recientemente publicado de un grupo chino en el que se realizaron 227 de estas resecciones en 40 pacientes. El procedimiento, según los investigadores, fue seguro y efectivo, y en el seguimiento a muy corto plazo, a 6 meses, no hubo recurrencia. Seguramente en el futuro veremos más al respecto de estas técnicas que deberán pasar la prueba del tiempo. Respecto a la vigilancia endoscópica, no hay todavía un consenso establecido. En las recientes guías de la Sociedad Americana de Gastroenterología, el comité se pronunció en contra del uso rutinario de vigilancia endoscópica en todos los casos, limitando esta vigilancia a sujetos de alto riesgo. Es muy común que tengamos al paciente, el diagnóstico lo obtengamos después de una endoscopía que se hizo por otro motivo, lo más común dispepsia, y que no hayamos hecho el mapeo adecuado. En algunos lugares la endoscopía se hace en periodos muy cortos.
En las guías de la Asociación Americana recomendaron hacer la endoscopía al año para estratificar el riesgo. No es necesario hacer endoscopías en periodos tan cortos. Y una vez establecido el riesgo, de acuerdo a la extensión y riesgo de la lesión, establecer la vigilancia cada 3 a cada 5 años. Recordar finalmente que no hay evidencia que sustente el empleo de la vigilancia periódica en sujetos con bajo riesgo, ni el uso de quimioprevención con aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de COX-2 o vitaminas. En conclusión, ¿qué hacer? Primero, recordar que la metaplasia intestinal es el reemplazo del epitelio foveolar y glandular en la mucosa oxíntica o antral por epitelio intestinal. Se considera una lesión premaligna, pero el riesgo es modesto en áreas de baja incidencia de cáncer y existen factores bien establecidos que hacen conocer el riesgo, y en este grupo de pacientes es en los que debemos de centrar nuestros esfuerzos. La lesión se sospecha por endoscopía, pero se diagnostica por histología, y para ello debemos de contar con una endoscopía de alta calidad y un mapeo adecuado. Con respecto a si vigilar o tratar, sin duda vigilar en los pacientes de alto riesgo y tratar en todos los casos que exista la infección por Helicobacter pylori, y posiblemente en un futuro cercano familiarizarnos con técnicas endoscópicas avanzadas como la resección endoscópica de la mucosa. Finalmente, los invito a que revisen este documento que preparamos hace un par de años y que seguramente les podrá ser de utilidad en su práctica diaria. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, agradeciendo a todos su presencia y la exposición de este extraordinario grupo de panelistas que hoy tenemos. Hay varias preguntas en el auditorio. Empezaremos con el doctor Miguel Morales. Nos preguntan, posterior a una metaplasia intestinal, ¿qué papel podría jugar la fundoplicatura? Sí, perdón. Buenas tardes a todos. En un paciente con esófago de Barrett, normalmente lo que hacemos es dar un inhibidor de bomba de protones porque el paciente tiene un reflujo crónico. O podremos optar también por una fundoplicatura quirúrgica. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si darle el inhibidor de bomba de protones o hacer la fundoplicatura realmente disminuye el riesgo de adenocarcinoma. Aunque el inhibidor de bomba de protones sí ha demostrado ser un protector, o sea, inhibe la progresión a cáncer. Probablemente la fundoplicatura tenga el mismo beneficio que dar un inhibidor de bomba de protones a largo plazo para disminuir el riesgo de cáncer, pero esto todavía no se ha establecido. Muy bien, muchas gracias, doctor. Existe aquí una pregunta para el doctor Tanimoto, en la cual para el doctor Tanimoto, parte del doctor González. Y la pregunta es, ¿cómo plantearía un programa de escrutinio de SEA gástrico en México
que pudiera interesar siendo costo efectivo? Sí, es una buena pregunta. Aquí en los estudios de costo-beneficio es importante calcular la tasa de crecimiento de la economía. Y en economías no bollantes es difícil establecer estos programas. Sin embargo, si hubiera un entrenamiento adecuado para identificar las lesiones incipientes, podría ayudar aún sin un programa oficial. También en países asiáticos se usó hacia los 80 la determinación de pepsinógeno sérico, que ayudaba un poco a ver qué pacientes podrían tener una atrofia extensa, y al tener Helicobacter pylori también era conveniente que este grupo de pacientes fueran a una endoscopía. De esa manera ellos resolvían cómo de una gran población reducir a un grupo más pequeño los que podrían ser candidatos a endoscopía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora, la doctora Sandra Solórzano le manda mucha luz aquí en el chat, doctora. Y hay algunas preguntas que voy a tratar de englobarlos de la doctora Bielsa y del doctor Lancaster, pero básicamente a todo paciente con presencia de Helicobacter pylori, ¿justifica usted el tratamiento de erradicación? Y la segunda parte sería, si no funciona el tratamiento primario o si no hay, ¿qué opciones tendría? Bueno, como dijimos, bueno, primero gracias a todos y saludos. Como dijimos, el Helicobacter pylori en México, hasta el 80% de los adultos son IgG positivos o somos seguramente positivos. Eso quiere decir que la mayoría de la población adulta ya está infectada. Y dijimos que el cáncer gástrico es de bajo riesgo, riesgo intermedio en México. Hay muchos estudios a nivel mundial que dicen que hay una paradoja de por qué estos países con tanta infección no desarrollan tanto cáncer. Tiene mucho que ver el medio ambiente. En años anteriores no se contaba con refrigeración, había más hacinamiento, otras cosas, y eso hacía que el helicobacter, si fuera el helicobacter más el medio ambiente, nos diera un cáncer, pero esto ha mejorado en el país. Incluso por eso hay un estudio muy interesante que el doctor Carmona, ya alguna vez lo habíamos platicado, que se había hecho en Monterrey, que hay diferencia de incidencia de cáncer entre el norte del país y el sur. Entonces, no es solo el helicobacter, o sea, hay otros factores en el medio ambiente que inciden en que esto desarrolle cáncer o no. Entonces, por esto mismo, y también hablando de la resistencia a antibióticos, que ese es otro problema, no podemos darle tratamiento a todos los pacientes que pensemos que tienen helicobacter, porque entonces ni siquiera haríamos endoscopía, o sea, le daríamos tratamiento a toda la población, y eso costo-beneficio no es posible. ¿Qué se hace? Bueno, se investigan antecedentes familiares, cuántos cánceres ha habido en la familia, si hay otras propensiones para cáncer gástrico, y si por ello el paciente llegó a una endoscopía y se ve que tiene metaplasia, si tiene ya algún otro cambio, entonces es cuando sí va a haber un cambio en dar tratamiento de erradicación. ¿Sí? Si el paciente todavía está en un punto de que puede retornarse ese cambio, entonces le va a servir el tratamiento, pero no podemos tratar al 80% del país. Gracias. Y en el caso de un tratamiento que sea fallido, ¿cuál es la recomendación? Bueno, esa es otra plática completa sobre erradicación del Helicobacter pylori. El doctor Morales es muy bueno en estos temas. Pero obviamente ya hay en las guías clínicas a nivel mundial y a nivel mexicano de qué se debe hacer cuando el paciente fracasa con el primer tratamiento. Ahorita el tratamiento de erradicación es ideal, es el tratamiento cuádruple que lleva sales de bismuto, pero si este tratamiento falla, pues es ya cuando entran los otros tratamientos con tetraciclina, ciprofloxacino. Pero sí, ese es un problema aquí en México, porque no tenemos cultivos y otras cosas que nos pueden ayudar en los pacientes que ya falló el tratamiento. Pero no sé si alguien más quiera opinar sobre las fallas de tratamiento de Helicobacter. Doctor Morales, ya lo pusieron en el estrado. No, sí hay, bueno, hay tratamientos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Y cuando fallan los de primera y segunda línea, la recomendación es hacer cultivos, pero como dijo la doctora Sandra, aquí es imposible hacerlos. Pero sí hay recomendaciones de si falla un primer tratamiento, hay que hacer un tratamiento de segunda línea y volverlo a revisar al paciente, claro.
Pero como dice ella, eso sería otra plática para darles la receta de cuáles son los antibióticos a utilizar en cada uno. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí hay otra pregunta para el doctor Morales, de parte del doctor Raúl Contreras Omaña. Entonces, pregunta, ¿la recomendación actual en Barrett con displasia de bajo grado es realizar ablación en caso de que la misma persista después de una segunda endoscopía? Sí, gracias Raúl por la pregunta. Eso es muy interesante. En las guías del Colegio Americano de Gastroenterología se menciona que si un paciente tiene displasia de bajo grado confirmada, la recomendación sí sería hacer ablación endoscópica con radiofrecuencia, pero una opción sería vigilancia endoscópica cada 12 meses. O sea, da las dos opciones. O le haces la ablación o lo puedes seguir vigilando cada 12 meses. Depende del paciente y depende del médico en particular y de la disponibilidad de tener radiofrecuencia en ese lugar. Pero sí, ellos prefieren hacer la radioablación, pero la ablación endoscópica, perdón, con radiofrecuencia, pero dan la opción de que si no está la opción de hacer la radiofrecuencia, seguirlo vigilando cada 12 meses mientras tenga displasia de bajo grado. Muchas gracias. Maestro Carbona, todavía no han subido, ya empezaron a subir algunas preguntas con respecto a vigilancia y manejo. ¿Por cuánto tiempo continuaría el manejo en caso de que decidiera manejo médico, doctor? Bueno, primero, saludos a todos y muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Creo que para metaplasia gástrica hay menos evidencia, al menos no tan fuerte como la hay para otras lesiones premalignas, pero la recomendación actual va más en relación a la vigilancia cada 3 años en aquellos sujetos con factores de riesgo. Creo que lo comentamos en la ponencia, son pacientes con historia familiar, aquellos con metaplasia extensa que abarque antro y cuerpo, aquellos sujetos con factores predisponentes por raza, caemos dentro de esa clasificación, y también los países desarrollados hacen una notoria diferencia, por ejemplo, con los inmigrantes, aquellos sujetos que son primera generación de inmigrantes que han llegado de países donde la prevalencia de cáncer es alta, también les dan un seguimiento especial. Cada 3 años es lo que se ve en la mayor parte de las recomendaciones, y después del tratamiento creo que está menos estudiado, pero 3 años es el parámetro que van a ver con más frecuencia en prácticamente todas las guías y los consensos. Muchas gracias, doctor. A ver, por aquí había otra pregunta igual para el doctor Morales acerca de la citoesponja, igual del doctor Velarde Ruiz Velasco. Si la citoesponja pudiera ser una herramienta útil en tamizaje en la práctica clínica diaria en pacientes con reflujo y riesgo de cáncer, doctor. Sí, la citoesponja es un método experimental todavía. Ha habido varios estudios de muchos pacientes y principalmente llevados a cabo en Inglaterra. Y en la DW pasada presentaron un tercer estudio a gran escala en clínicas de primer nivel, donde la citoesponja se traga en la cápsula y el que la vigila no es un médico de primer contacto o es hasta la enfermera. Entonces mandan la citoesponja al laboratorio y lo mandan a analizar. Claro que es un procedimiento mucho más económico y con menos riesgo que una endoscopía. Y entonces al paciente que sale positivo para la citoesponja para Barrett, la citoesponja no nos sirve para saber si hay displasia o no. Sirve para ver si el paciente tiene Barrett o no tiene Barrett. Y entonces a ese es al que le hacen después endoscopía, pero ya disminuyen muchísimo la cantidad de endoscopías a hacer, y se puede hacer la citoesponja a una población mucho más grande. Pero todavía es experimental, todavía no lo hacen, no es un dispositivo que se pueda hacer clínicamente todavía. De acuerdo, muchas gracias. Para el maestro Miguel Tanimoto, digo, a todos les quedó muy claro en la plática que la endoscopía hecha con calidad puede ser la mejor prueba de detección, pero pudiera servir algún estudio de laboratorio
que nos pudiera orientar a mandar a hacer esa endoscopía, o los simples factores de riesgo serían suficientes para mandarla? En realidad se sabe que no tienen antecedentes claros, heredofamiliares ni otros en los pacientes con cáncer gástrico incipiente, y por eso es que en países asiáticos se usó, como les comenté, la pepsina, el pepsinógeno, para determinar un grupo, hacer de un grupo grande un grupo más pequeño que podría ser candidato a una endoscopía, porque este estudio nos está indicando si el paciente tiene una atrofia extensa y si además ha tenido Helicobacter pylori. Entonces esos son el grupo más pequeño que podría ir hacia una endoscopía de tamizaje. También, bueno, pues en los países asiáticos no siempre ha existido la tecnología actual. De hecho, bueno, muchos de los jóvenes aquí no se acordarán, pero los equipos previos a los 180 de Olympus tenían un botoncito para cuando uno quería hacer una gastrostomía, y esa provocaba una luz como estroboscópica. Ese es el NBI primitivo que usaban en Japón. También usaban magnificación bajo agua cuando se hace endoscopía para poder caracterizar las lesiones. Pero hablando solo de escrutinio, yo creo que la prueba de pepsinógeno es una prueba barata que se ha hecho, ya se han hecho estudios en países pobres como Irán. Muy bien, doctor. Pues agradecerles a todos su presencia, ¿sí? Agradecerles a todos nuestro auditorio, como seguimos mencionando, extraordinarios panelistas, maestro Tanimoto, doctor Carmona, doctor Morales, doctora Solórzano. Muchas gracias por su presencia. A mi compañero de coordinación, el doctor José Bené, si quiera mencionar algo. Igualmente agradecer a los ponentes, creo que fue un módulo muy interesante y que dejó claras muchas situaciones específicas. Muchas gracias a todos.